Muy buenos días, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Jorge Iván Castillo. A continuación, les voy a presentar el proceso que escogí, que son las preparaciones magistrales. Las preparaciones magistrales son pues las elaboradas por químicos farmacéuticos, a no ser que sean preparaciones tópicas no estériles como pomadas, ungüentos, geles, polvos y demás, que esas sí los podemos hacer los regentes de farmacia. Si no están enmarcados en esto que les acabo de mencionar, entonces son de uso o de preparación exclusiva por los químicos farmacéuticos. Estas deben ser ordenadas a través de una receta que tiene que ser individualizada para cada paciente. No puede ser productos que ya estén fabricados y que se encuentren comercializados en los comercios, valga la redundancia, sino que corresponden a necesidades particulares. Dentro del marco normativo en Colombia nos encontramos con la ley macro, que es la ley 100 de 1993. Aquí se creó el sistema de seguridad social de nuestro país. Este abarca importantes temas como las pensiones, la salud, los riesgos laborales y algunos servicios complementarios. A través del decreto 677 de 1995, aquí se regula o se reguló más bien el régimen de registro y licencias, el control de calidad y la vigilancia sanitaria de medicamentos, de cosméticos, de productos de aseo, de higiene, de limpieza y de algunos otros productos. En este decreto también se estableció los requisitos sanitarios para la producción, la importación, la exportación, el procesamiento y todo lo que tiene que ver con la comercialización de todos estos productos. A través del decreto 2200 del 2005 se estableció directrices claras para las preparaciones magistrales en cuanto a la responsabilidad de los químicos farmacéuticos y de las condiciones bajo las cuales se debe realizar estos procesos. Mediante la resolución 1403 del 2007, aquí se incluyeron normas específicas sobre la calidad, la seguridad y toda la documentación que se necesita para llevar a cabo las preparaciones magistrales. A través de la resolución 444 del 2008, pues aquí se adoptó el instrumento de verificación de cumplimiento de las buenas prácticas para la elaboración de todo lo que tiene que ver con los medicamentos, tanto de los químicos farmacéuticos y también en los servicios farmacéuticos que elaboran estas preparaciones magistrales. Mediante el decreto 335 del 2022, aquí pues lo que se hace es establecer el procedimiento para la obtención de los certificados de cumplimiento de las buenas prácticas de elaboración y de manufactura, las cuales los concede el INVIMA. Bueno, la etapa de planeación y diseño de la preparación magistral. En esta etapa, pues lo primero es la evaluación de la fórmula médica. Esta debe ser proporcionada pues por un profesional, debe ser detallada en cuanto a las especificaciones del medicamento, ya sea la fórmula, la forma farmacéutica, la concentración, la vía de administración, etcétera. Como segundo aspecto tenemos que determinar la viabilidad técnica y legal. Esta se determina a través de la fórmula médica que nos entrega, pues valga la redundancia, el médico, a través de las materias primas y los requerimientos de calidad y seguridad. Pues a través de la fórmula médica, pues debe ser, como ya lo mencioné, debe ser individualizada por paciente. Una vez preparada, pues debe dispensarse de inmediato. A través de las materias primas, pues debe estar etiquetada. La etiqueta debe incluir el nombre de la materia prima, debe incluir la cantidad o el peso volumen, el número del lote, fecha de caducidad, el nombre y dirección del proveedor, instrucciones de almacenamiento, pues todo lo que tiene que ver con esta información que pues nos obliga la legislación colombiana. La disponibilidad de materias primas y excipientes. Bueno, aquí
depende de la disponibilidad de las materias primas y también de la caracterización de los materiales. En cuanto a las materias primas, pues deben mantenerse en sus envases originales, deben conservar los rótulos originales para esto con el fin de que haya una trazabilidad. El embalaje debe estar limpio, en buenas condiciones. En cuanto a la caracterización de los materiales, pues se debe hacer teniendo en cuenta las propiedades de los materiales, como su tamaño, distribución, propiedades térmicas, las propiedades químicas, las propiedades reológicas, que son estas que nos permiten identificar si los envases están abollados, golpeados, y también mediante las características mecánicas. En cuanto a la selección del método de preparación, pues aquí se debe ajustar la dosis, también la fórmula farmacéutica y la combinación de los principios activos. Se debe considerar si el paciente es alérgico a algunas excipientes o si tiene dificultad para tragar pastillas. Esto es uno de los métodos de selección de preparación. En cuanto a la revisión de literatura técnica y protocolos, pues hay que hacer una revisión del estado de arte al respecto y pues implementar los protocolos asociados que pues se deben llevar. En cuanto a las condiciones locativas en la farmacia hospitalaria, tenemos que las áreas deben estar definidas según la actividad que ahí se realiza. Esto quiere decir que tenemos que tener áreas de recepción, áreas de almacenamiento de los insumos, áreas donde se realicen las preparaciones. Estas deben estar divididas teniendo en cuenta los líquidos, los semisólidos, los sólidos, los estériles. Asimismo debe haber unas zonas de cuarentena y de liberación. En cuanto a las condiciones ambientales, pues aquí se debe tener en cuenta lo que tiene que ver con la luz, la temperatura, la humedad, la ventilación y el flujo para las preparaciones estériles o el flujo laminar. En cuanto a las normas de higiene, limpieza y seguridad, tenemos que tener normas de limpieza. Tenemos que tener establecidos protocolos de seguridad, ya sea para cuando se hacen estos, cuando haya un incendio, de pronto un riesgo químico, eléctrico, incendio, etc. Hay que realizar una identificación de riesgos asociados, errores comunes como en la formulación, en la dosificación o administración, reacciones adversas no previstas, contaminación cruzada o microbiológica, condiciones inadecuadas de almacenamiento. Control de calidad de la preparación. Se debe hacer inspección de insumos y de materiales. Debe haber verificación del proceso, de todo el proceso, tanto de los insumos, de su almacenamiento, del proceso de fabricación, de distribución, del embalaje, tener control absoluto de todo el proceso. Debe haber controles físico-químicos, no solamente de las preparaciones magistrales, sino también de los insumos. Debe haber pruebas de estabilidad, esto sí aplica. Algunas preparaciones magistrales son más estables, algunas tienden a haber decantamiento de algunos insumos, etc. También debe haber una revisión final del producto y un rotulado, obviamente, pues para que no hayan errores en la dispensación y que haya una buena trazabilidad. Debe haber un registro de la documentación. En la fase de planeación debe haber registro de viabilidad, del fórmula médica y de la revisión bibliográfica. En la fase de preparación debe haber bitácoras de producción, de hojas de cálculo y de control de calidad. En la fase de distribución y administración debe haber un correcto registro de la entrega del servicio clínico, nombre del paciente y demás. En la fase de monitoreo pues debe haber un reporte de los resultados clínicos, de las reacciones adversas si se produjeron y de los ajustes necesarios
o de los ajustes que se realizaron en estas preparaciones. Proceso de distribución y administración. Distribución segura y trazable. Aquí se realiza mediante un buen embalaje, una identificación del paciente y una correspondiente cadena de custodia que nos garantice que toda la distribución pues esté acorde al sistema de calidad. En cuanto a la administración, pues se debe supervisar el personal de salud, la dosis y las vías indicadas. Debe haber una educación al personal asistencial sobre el uso adecuado. Asimismo, esto se debe transmitir al consumidor o al paciente, ¿no?, al cual también se le debe educar en cuanto al uso adecuado del medicamento. Proceso de monitoreo y ajuste. Debe haber una evaluación de la efectividad terapéutica de nuestra preparación magistral. Debe haber un seguimiento a las reacciones adversas o los eventos adversos si estos se produjeron. Se debe haber un registro adecuado al ajuste en la dosis o formulación que se hizo de la preparación magistral. Y pues debe haber una retroalimentación al servicio farmacéutico con el objetivo de realizar una mejora continua al proceso. Como conclusión, tenemos que la preparación magistral es fundamental en la personalización terapéutica, requiere una estricta planificación, ejecución y control. La resolución 1403 del 2007 garantiza la calidad y el servicio en el proceso. Y el químico farmacéutico es el garante de la seguridad del paciente en este proceso. Muchísimas gracias.